Hay un río de amor del cielo fluyendo aquí, vivifica y transforma, trae salvación. La palabra es abundante en tu corazón. Creyendo hoy recibes lo que Dios te prometió. Sanidad, restauración, Jesús te dio el poder para vencer. Es tiempo de creer. Bien, mis amados amigos, hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Ya en nuestra recta final de semana y también entrando a nuestra parte ya final del ciclo anual de Parashot, estamos hoy en nuestro Parashá de fin de semana haciendo ya el balance de lo que ha sido este recorrido con el Parashá Aizanú. Recuerden que esta expresión Asinú nos habla precisamente de la importancia de oír, escuchar, prestar oído, ser atentos. Recuerden que lo mencionamos en el transcurso de esta semana, no hay peor sordo que aquel que no quiere oír, escuchar atentamente la voz de Dios. Moisés está justamente hoy, en este último día, ya ni siquiera el último día, a unas cuantas horas de ir, dice el Señor, a dormir junto con sus padres, es decir, su tiempo de morir. Esta penúltima parashá del año, cuando nos recuerda todo el recorrido de lo que ha pasado con el pueblo de Israel, nos trae un mensaje extraordinario, que es lo que hemos visto en esta semana: escuchar. Por favor, quiero que tenga esta palabra en su corazón: escuchar, escuchar, escuchar la voz de Dios. Y si escuchas atentamente la voz de Dios y cumples con estas ordenanzas, estos misbod, estos mandamientos que yo te estoy entregando hoy, entonces todo a tu alrededor será bendición, prosperarás en todo cuanto hagas y todas las cosas te saldrán bien. Qué difícil será entender esto, hermanos, si escuchamos atentamente la voz de Dios. Interesante. Vimos cómo en el recorrido de la semana, voy a mencionar brevemente, a partir del capítulo 32, Devarim, Deuteronomio capítulo 32, que es nuestro cierre de Asinut: escuchad, cielos, y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca. Es muy importante esta primera expresión, ya la habíamos detallado en el transcurso de la semana, por lo tanto no me voy a detener allí. Pero sí quiero mencionar, muy importante, verso 3, porque el nombre de Yahweh proclamaré, engrandeced a nuestro Elohim. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Dígalo conmigo: porque la obra del Padre Eterno es perfecta. Por todos sus caminos son rectitud. Por favor, subrayen el verso 4 esta palabra: rectitud. Esta es una expresión extraordinariamente importante en nuestro diario vivir, un diario vivir en rectitud, en unidad, en ejad, en integridad. Dice la palabra: Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Esta expresión de justicia y bondad, justo y recto. Un Dios juez justo, un Dios bondadoso, un Dios de misericordia. Muy importante. Pero ¿quiénes somos este pueblo? Este pueblo de Israel, dice la palabra: la corrupción no es del Padre, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Y cuando miramos esta expresión del verso 5 nos damos cuenta cómo este pueblo de dura cerviz, y ya explicamos lo que significa dura cerviz, ese pueblo que la cerviz es en la columna vertebral, prácticamente la que une la cabeza con el cuerpo, la que permite el movimiento, la unidad, las cervicales. Pero cuando el pueblo de dura cerviz
no atiende, no escucha, no obedece, sino que hace su propia voluntad a su manera, como le parece según su costumbre o su preparación intelectual, en su fe intelectual y no en el emuná de Dios, se produce una desconexión en la vértebra, en las cervicales. Y aquí es donde hablamos de un pueblo de dura cerviz, porque la cabeza va en una dirección y el cuerpo va en otra, cuando el propósito de la palabra es unidad, ejad, en un solo cuerpo. Muy bien, ahora quiero que vayamos puntualmente al verso 21 por un momento, por favor. Recuerden que les había dejado como tarea en el capítulo 32 leer todos los versos hasta el cierre de capítulo 32 en el verso 52. Veamos el verso 21. Dice: ellos me movieron a celo con lo que no es Yahweh. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Es muy interesante esta expresión que estamos viendo aquí. Verso 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderán hasta las profundidades del Seol. Devorará las tierras y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Bueno, muy bien. Es interesante ver cómo aquí nos habla particularmente del juicio, y solo lo voy a mencionar, no tenemos el tiempo para entrar a los detalles, pero solo lo quiero mencionar. Cuando hablamos de los juicios, entendemos tres elementos o tres bases fundamentales del juicio de Dios. Esto es el juicio soberano. Por favor, tome nota. Un juicio soberano. Hay un juicio de carácter moral, número 2, y hay un juicio de carácter de misericordia. Es muy interesante esto, hacer juicios. Nosotros, particularmente los seres humanos, somos dados a hacer juicio por todo cuanto sucede a nuestro entorno. Cuando, por decir algo, a la congregación repentinamente alguien no viene o llega tarde, entonces nosotros somos tan prácticos para juzgar a las personas, para juzgarlos de incumplidos, básicamente de incumplimiento, de irresponsables, y podemos expresar juicios. Entonces, expresamos juicios severos. Pero atención que cuando expresamos juicios severos, en su mayoría son juicios que no tienen fundamento. Es decir, para el ejemplo que estoy presentando, si una persona llegó tarde, vamos a hablar de nuestra reunión de servicio, de nuestra reunión congregacional. Si una persona llega tarde y nosotros inmediatamente emitimos un juicio diciendo es que es un incumplido, un impuntual, un irresponsable, estamos haciendo un juicio severo de una situación por la que no conocemos el verdadero sentido o la causa por la cual la persona pudo llegar un tiempo tarde, 5, 20 minutos tarde. Por lo tanto, repito, emitimos juicios y hacemos juicio severo en el sentido de que juzgamos sin conocer la circunstancia. Entonces simplemente acusamos a la persona de su irresponsabilidad. Ahora, tenemos el juicio desde el punto de vista moral, y el punto desde el sentido del juicio moral, es decir, le llamamos la atención a la persona, ¿verdad? Le llamamos la atención a la persona y le decimos, pero es que esta circunstancia, a todo tiempo, a todo momento estás llegando, eres impuntual, eres irresponsable. Lo estamos juzgando desde una expectativa moral. Pero finalmente hay un aspecto, y es el aspecto del juicio de misericordia. ¿Cuándo logramos el juicio de misericordia? Cuando conocemos el antecedente, la razón, la circunstancia por la cual la persona pudo llegar tarde a un compromiso, a una circunstancia en especial, a una reunión determinada. Y veamos el ejemplo. Si esa persona, vamos a hablar de un padre de familia que al salir temprano en la mañana se presentó una situación en su casa, una calamidad familiar por circunstancia médica, y se vio en la necesidad de llevar a su hijo inmediatamente, o a su hija o a su esposa, a una circunstancia de médico, y en el corre al hospital y estar atento con la cita médica y el regresar a la reunión y poder cumplir con las cosas a la vez. Entonces observe, cuando ya conocemos la historia decimos, oh, discúlpame, no sabía que había pasado eso, siento mucho lo que pasó, pero aún con todo y eso,
No tienes por qué ser incumplido en las responsabilidades que tienes en la congregación. ¿Me está entendiendo? Aún todavía, conociendo el hecho, todavía le juzgamos moralmente. ¿Cuándo se cumple la misericordia? Cuando entendemos la causa, la circunstancia y podemos decirle a esa persona, siento mucho lo que has estado pasando con tu situación de carácter familiar. Si hay algo en lo que particularmente yo pueda servir, de la manera en que yo pueda estar atento a tu situación, permíteme saber de tu situación para poderte apoyar en cuanto sea necesario. No te preocupes por la circunstancia de la tardanza de hoy. Entiendo que hay una razón muy justificada y de hecho te estaba juzgando inoportunamente. ¿Ven cómo entonces cuando hablamos de los juicios, Dios hace juicio con su pueblo? Y estamos hablando de un juicio de dura cerviz. Entonces dice la palabra, yo también lo moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, lo provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Y yo amonestaré males sobre ellos y emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos con veneno de serpientes de la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! ¿Por qué? Porque definitivamente el Padre Eterno durante todo el transcurrir del desierto nos envió provisión, alimento, nos guardó la columna de nube. Recuerden la nube, la columna de fuego, hubo pan, hubo alimento, los vestidos, ni siquiera aún la ropa se envejecía. Es interesante todo esto. Ahora, aquí mismo en el capítulo 32, solo para mencionar algo de lo que debíamos tratar en esta paracha, que es muy corta. Esta paracha es una de las más cortas, pero con un sentido extraordinario. Dice en el verso 7, acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos lo dirán. Este versículo particularmente nos habla de un contexto con el libro de Devarim también en el capítulo 17 de los versos 8 al 13, cuando toma la autoridad sobre los jueces. Y estos jueces, recuerdan, lo hablamos, los chotín y los chotrín, los jueces y los oficiales que toman autoridad. Y es importante esta autoridad porque ahora ellos van a ejercer autoridad para que se haga el cumplimiento de los mandatos, de las ordenanzas del pueblo. Muy importante este aspecto también. Ahora, en el capítulo 32, versos 13 y el 18, nos habla, dice el verso 13, lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo. Le hizo gastar miel de la peña y aceite del pedernal. En este punto particularmente se está refiriendo a la tierra de Israel, que es vista como el lugar más alto del planeta. Y por eso nunca se habla de bajar a Israel, sino siempre se habla de subir a Israel. Y vemos cómo es importante entender como cuando la nación de Israel se forma como un pueblo, como nación, ahora es un pueblo que tiene identidad, ahora es un pueblo que tiene, por supuesto, responsabilidad. Y este pueblo que ahora no, un pueblo que antes no era pueblo, pero que ahora es pueblo, nos habla de la importancia porque el pueblo de Israel, la población de Israel también ha sido dispersa por todas las naciones del mundo. En el capítulo 32, verso 35 dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. La venganza es solamente de Yahweh. Ningún hombre puede tomar venganza en sus propias manos. El hombre puede defenderse, pero nunca vengarse. Si una persona quiere vengarse privadamente, está tomando el lugar del Padre. Él tiene el papel de juzgar a cada uno según sus obras. Ese es el supremo Dios Todopoderoso que nosotros tenemos. Ahora bien, es muy importante, mis amados hermanos, porque en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y en el verso 19, dice esta palabra: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira. ¿Por qué? Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Padre Eterno. Pero si tu enemigo tiene hambre, preste mucha atención,
dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el bien, vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Qué estrategia extraordinaria que el Padre nos entrega, y qué difícil en nuestra mentalidad, no digo moderna, porque esto es un tema de toda la historia de la humanidad, pero en nuestra mentalidad humana, en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza pecaminosa, pareciera ser que la venganza es una forma, un estilo de vida, y ese estilo de vida es totalmente contrario a lo que propone el plan perfecto de Dios sobre nuestras vidas. Avancemos, capítulo 32, verso 40. Ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afilé mi espada flameante y mi mano empuñé justicia. Me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis saetas con sangre y mi espada se hartará de carne a causa de la sangre de los muertos y cautivos. Esta palabra la vemos también en el libro de Zacarías, en el capítulo 14. He aquí, vienen los días en que Hashem, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti, y yo reuniré todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado en la ciudad. Entonces saldrá Hashem y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó en el día de la batalla. Todo esto que vemos en el capítulo 32, mis amados hermanos, es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque vemos cómo en el capítulo 32 nos habla de un pueblo que ha recibido todas las promesas de bendición, todas las promesas de vivir una vida conforme a un manual de vida, a un manual de instrucciones. Sin embargo, vemos cómo en estas últimas horas de la vida de Moshe, vemos cómo el Padre Eterno le revela que este pueblo, una vez pasen a la tierra prometida, se apartarán del pacto, de la promesa que se ha hecho con nuestro Padre Eterno, y se inclinarán buscando la provisión, si puedo usar esta expresión, de otros dioses, de dioses ajenos, comilla la palabra dioses, haciendo idolatría, porque el pecado más grave y extremo que el pueblo de Israel ha cometido ha sido precisamente este factor de idolatría, dejando de lado la Torá, la palabra, la promesa de vida, y yéndose en pos de dioses, comillas, dioses ajenos, buscando bienestar, placer y cualquier otro tipo de conceptos, tanto como lo tenemos hoy. Hoy vemos cómo aún se nos enseña un evangelio, el tal llamado evangelio de la prosperidad, y se manipula con estos contextos del dinero y de la sanidad y de los milagros, y vemos cómo miles de gentes corren, y son miles de gentes, comillas, creyentes, pero no creyentes en el poder de la palabra, no creyentes en el poder de nuestro Padre Eterno, sino creyentes en palabrerías de hombres que con habilidad, dice, con cierta capacidad, convencen con su habladuría a tantas gentes, induciéndolos a conceptos de milagros, induciéndolos a contextos de prosperidad, induciéndolos a prospectos de vida y de mejoras y de salud, etcétera. Pero que finalmente, lastimosamente, esto ha traído tan mala consecuencia a la vida del evangelio. Es lamentable cuando uno habla hoy con ciertas personas y les dice, hacer una pregunta tan básica: ¿por qué tú no te congregas? ¿Tú crees en el Dios eterno, en el Padre eterno, Dios todopoderoso? Sí, yo creo, yo sé que Dios existe, pero yo no quiero saber absolutamente nada de una congregación, no quiero saber nada de pastores, no quiero saber nada de iglesias. Y nos preguntamos, ¿por qué? Bueno,
porque lastimosamente, y puedo decirlo, estas personas de alguna manera tienen razón, han sido víctimas de engaños, han sido víctimas de fraudes, han sido víctimas de cuántas cantidades de manipulaciones de carácter económico, de carácter financiero. Lo peor aún, han manipulado y defraudado la fe de estas personas, que un día, creyendo que estaban siguiendo una persona, una doctrina, una enseñanza correcta, terminaron sucumbidos frente, repito, a un engaño, a una mentira, a espaldas de pensar de que se trata de una palabra de Dios. Pero yo quiero decirle a una persona que seguramente hoy está escuchando este corto mensaje de estudio bíblico devocional: si eres tú esa persona quien ha sido víctima de un engaño, de una circunstancia en una congregación, quiero recordarte que todos los seres humanos, sin excepción, desde la posición política, económica o religiosa más alta que tú puedas considerar sobre la faz de la tierra, absolutamente todos somos hombres y mujeres con una naturaleza pecaminosa. ¿Y qué dice la palabra? Que por cuanto el pecado entró por un hombre, todos los hombres, absolutamente todos, estamos en esa condición de pecado. Por lo tanto, la palabra nos dice que no pongamos nuestros ojos en hombres, que no pongamos nuestros ojos en doctrinas de hombres, porque para eso el Padre Eterno, precisamente, Moshe está a punto de morir y su preocupación o su ocupación más importante en estas últimas horas de vida es todavía aún resaltarle a este pueblo de Israel la importancia de vida a través de la Torá, a través de los mandatos, a través de las enseñanzas. Y todavía en este cántico de Moisés, en el capítulo 32, está narrando e indicándole a este pueblo: por cuanto ustedes entran en desobediencia, por cuanto ustedes van a entrar en una condición de pecado, van a tener este cántico permanente, para que a través de este cántico de Moisés ustedes permanentemente recuerden el error que han cometido de apartarse del propósito verdadero de Dios, el propósito para el cual Dios los ha llamado, para el cual Dios los ha escogido, hasta que establezcan ese pacto, hasta que se restablezca la unidad con el Padre, hasta que el pacto vuelva a ser el compromiso y podamos decir: así haremos, Padre Eterno, conforme tú lo enseñaste allá en el monte Horeb, cuando estuvimos allí presentes a las orillas de las faldas del monte Sinaí, y escuchamos la voz de Dios, y escuchamos esas palabras y la entrega de esos mandamientos. Ahora sabemos que necesitamos volver por ese camino. Vivimos una temporada en el siglo XXI, la modernidad de este tiempo, una modernidad que ha llevado al pueblo a tener un tan sinnúmero de doctrinas, de pensamientos de hombre, de pecaminosidad. Vemos el contexto del modernismo, la música, la cultura, la enseñanza, todo ha salido del contexto espiritual, si puedo usar la palabra, ha salido del contexto de rectitud, aún incluso de moralidad, cuando vemos a tantas y tantas enseñanzas en el mundo contaminadas en la cultura, contaminadas con la música, contaminadas con el lenguaje, contaminadas hasta con la forma de vestir, sin entrar a un concepto ni mucho menos legalista o religioso, sino desde un concepto estrictamente básico, elemental, de los principios que estamos hablando. Vemos cómo mencionamos precisamente hace un momento la importancia del juicio severo, la importancia del juicio moral y la importancia del juicio de la misericordia. Cómo a través de los mispat, a través de los sedek y a través de los geset, de estos juicios, podemos entender la situación en que hoy estamos viviendo. Mis amados, realmente este cántico de Moisés, estos 52 versos del cántico de Moisés, que nos recuerdan sus mandatos, nuestra responsabilidad, la mano de Dios extendida siempre para apoyarnos, para dirigirnos, para guiarnos, para establecernos, para fundamentarnos como una nación santa. Es una porción que hoy necesitamos tener con absoluta claridad en nuestros corazones. Quiero cerrar, mis amados hermanos, en este momento. Permítame un momento, por favor, para que vaya usted conmigo en el libro de Deuteronomio,
en el capítulo 15, libro de Deuteronomio, y cerremos nuestra parashá de semana con este texto. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15 y en el verso 5, aunque ya lo habíamos mencionado. Dice la palabra: si escuchares fielmente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Yahweh tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Para recordar, mis amados hermanos, que este tiempo maravilloso de esta parashá de semana nos habla, repito, de la importancia de escuchar atentamente la voz de Dios. Prepara tu corazón, dispón tu corazón. Recuerden que acabamos de cerrar la celebración maravillosa de Yom Teruah. Pasamos 10 días e inmediatamente entramos a esta celebración extraordinaria de Yom Kippur, el tiempo del perdón. Pero una vez pasamos el tiempo de Yom Kippur, que es como el tiempo de limpiarnos completamente en nuestro interior, es decir, es como si tomáramos el carro de basuras en nuestros hogares, que es un ejercicio que seguro hacemos, llenamos el carro de basura durante tanto tiempo, luego lo colocamos en un sitio para que esa basura se vaya. Eso es lo que estamos haciendo ahora en Yom Kippur. Este cuerpo que ha sido pasado por tanta transgresión, por tanta iniquidad, en este tiempo del Yom Kippur lo limpiamos. Es una limpieza completa en el interior de nuestro ser, de arrepentimiento, de nueva oportunidad de vida. E inmediatamente ahora entramos a la última o prácticamente a la recta final del año con la celebración número 7, que es la celebración precisamente de tabernáculos, de enramadas, de Sukkot, la palabra, para reunirnos y ahora en familia, con alegría, con gozo, con buena comida, con gran celebración, entonces hacer como la parte externa ahora. Ya estamos limpios espiritualmente después de una jornada de arrepentimiento, de ayuno, y ahora viene este tiempo de celebración y de gozo. Abre el corazón, abre tu corazón, para que este nuevo año que comenzamos en el calendario bíblico sea un año lleno, lleno de la plenitud del Padre sobre tu vida, de la plenitud de la palabra a través del estudio de la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra escrita, la palabra que Dios nos entregó. Y en la medida que desarrollamos y estudiamos estos textos, veremos cómo esa luz maravillosa, cuando el Padre dijo: yo soy la luz, y nosotros podemos decir que lámpara es a nuestros pies tu palabra, entonces caminaremos en luz. Y caminar en luz es caminar absolutamente en la verdad, en el emet, es caminar en el propósito, es caminar en el plan perfecto que Dios tiene para todos nosotros los seres humanos. Recuerden que Dios no preparó hombres de una nacionalidad o de otra. Dios hizo a un hombre, formó a un hombre de la tierra, y de ese hombre, Adán, que significa humanidad, fue creada toda la humanidad existente hasta nuestros días. Por lo tanto, la palabra es viva, eficaz y penetrante para toda la humanidad sobre la faz de la tierra. Así que, mis amados hermanos, yo los invito, porque ya en el cierre que tenemos de esta semana de Parashá, la siguiente semana tenemos nuestra última Parashá del año. Viene el tiempo del cierre de nuestro ciclo anual, viene el tiempo en el que el Padre toma la vida de Moisés y lo lleva a su presencia. Cerramos el ciclo, nos preparamos para la celebración de Sukkot y empezamos el nuevo ciclo nuevamente. ¿Dónde? En Bereshit, en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, les agradezco profundamente el habernos acompañado durante todo el transcurso del año. Gracias por sus mensajes, gracias por sus tareas, gracias por su permanencia, gracias por su apoyo. Muchísimas gracias por compartir esta enseñanza. Y ya en nuestro cierre de siguiente semana haremos pues la despedida oficial
de este ciclo y daremos la bienvenida al nuevo ciclo de nuestro estudio bíblico Torah para el siguiente año. Bendiciones para todos, Shalom, un muy buen día. Muchísimas gracias.